Si normalmente nos planteamos qué formas de realización del tipo existen, pues lo normal, que uno diga, bueno, pues en el tipo objetivo, pues la comisión activa y la omisión impropia, comisión por omisión, que llamamos en España, y luego en el plano subjetivo, pues sí, el dolo y la culpa, el dolo y la imprudencia. Bueno, esto es mentira. Yo creo que es interesante poner de relieve que esto es mentira en lo que hace, desde luego, al tipo objetivo. No hay dos formas de realizar el tipo, sino como mínimo tres. Y esa tercera forma de realización del tipo es lo que conocemos como interrupción de cursos causales salvadores. Cuando hablo de tipo, me refiero tanto al tipo de autoría como al tipo de participación. Bueno, ¿y qué es la interrupción de cursos causales salvadores? Bueno, la interrupción de cursos salvadores es una figura que se descubre, bueno, y es lo interesante, ¿no? Aparece y se descubre de forma paralela y de forma, por lo tanto, no conectada entre sí, por un lado por los autores del mundo anglosajón y por otro lado por los autores del mundo continental, por la cultura jurídica alemana. Se descubre aproximadamente, yo no sé si hay antecedentes, pero está muy claramente documentada antes del año 1900. En el último tercio del siglo XIX ya está descubierta, ya se pone de relieve. Son casos muy raros, dicen, no tan raros, veremos enseguida, pero que no cuadran, no acaban de cuadrar con la imagen de la comisión activa y de la comisión por omisión, tal y como las conocemos. Hasta tal punto es la perplejidad de los autores, y que dura hasta hoy, que existen dudas acerca de si los supuestos de interrupción de cursos causales salvadores son casos de comisión activa, casos raros de comisión activa, son casos raros de comisión por omisión, o ninguna de las dos cosas. Son una cosa, efectivamente, por lo tanto, una tercera forma absolutamente independiente de las anteriores de realizar el tipo. Bueno, ¿y qué es un supuesto de interrupción de cursos salvadores, que es el nombre que le pusieron los alemanes y lo que los anglosajones llaman casos de doble impedimento, double prevention? Este es el nombre que le asignan los autores norteamericanos, que normalmente no son penalistas, ya saben, son los filósofos, estos filósofos del derecho, de la moral, de la acción, filósofos que trabajan la teoría de la acción. ¿En qué consisten estos casos de interrupción de cursos salvadores o de doble impedimento, ¿no? Bueno, consisten en que hay un curso lesivo, que puede ser natural o puede ser humano, puede consistir en un riesgo natural o un riesgo de origen humano, ya con todas las características de unos y de otros. Pero hay un segundo curso, que es un curso salvador, y hay otro curso que interrumpe este. Este es el curso de interrupción. Es decir, que hay un riesgo para un bien jurídico, hay un curso que neutralizaría, también puede ser natural, o humano, y este no. Este necesariamente tiene que ser un curso humano porque es de la responsabilidad de este sujeto de la que estamos hablando. Curso lesivo, curso salvador, curso de interrupción. A arroja B al agua. C arroja un flotador al agua para que B se salve y D retira el flotador. B se muere. Responde D, que ha retirado el flotador que había arrojado C de la muerte de B. Aquí ya ven que el curso puede ser natural. Yo me ahogo, no es que nadie me arroje el agua, me estoy ahogando. Este puede ser natural también. No es cuestión de que alguien arroje un flotador, sino que viene un tronco, la corriente arrastra un tronco hacia mí y entonces D retira el tronco. Eso pone de relieve que tanto el curso lesivo como el curso salvador pueden ser cursos naturales
y en la medida en que estamos hablando de la posible responsabilidad, podría haber un curso interruptor también. En realidad esto se puede complicar más, ¿eh? Parece ya muy complicado, pero todavía puede haber un curso salvador que curse aquí con interrumpir, otro que interrumpa aquí, en fin. Esto se puede prolongar, fíjense aquí, una persona que omite neutralizar el curso interruptor y así sucesivamente, y otra que entra por aquí, o sea, esto se puede complicar. Pero lo que interesa es tener esta estructura clara. Bueno, la pregunta de si responde D de la muerte de B es la responsabilidad de quien impide que alguien impida, por eso double prevention. D impide, prevents, que C impida, prevent, double prevention, ¿vale? Doble impedimento. Bueno, aquí tenemos la estructura, ¿no? Es una estructura, como anunciaba el profesor Sánchez Hostiz antes de empezar, es una estructura, no sé si tiene un estatus lógico, pero en todo caso es una estructura que es verdadera, o sea, como por estructura problemática, es verdadera para todos los sistemas de responsabilidad jurídica y moral, tiene sentido plantearse este problema. Tiene sentido planteárselo como problema de autoría, en algunos casos, o como problema de participación, en otros casos. Claro, pero la pregunta fundamental es cómo construir esta responsabilidad que tenemos una cierta intuición que debe ser posible. Y la perplejidad de la doctrina trae causa de que, según como lo contemplemos, los casos de interrupción son casos de acción y, según como lo contemplemos, los casos de interrupción serían casos de omisión. ¿Por qué nos parece que los casos de la conducta de D son casos de acción? Hombre, porque D actúa, realiza un movimiento muscular, retira el flotador que otro a su vez ha arrojado. Desde este punto de vista diríamos, bueno, actúa, ciertamente. Esto es acción, infringe una prohibición, dice la doctrina. Dice, esto, claro, se diferencia radicalmente de los casos de omisión, de los delitos de omisión, donde el sujeto lo que hace es infringir un mandato. O sea, aquí D lo que hace es infringir una prohibición. Bien, hasta aquí de acuerdo. Es decir, seguramente nos pondremos todos de acuerdo en que los casos de interrupción de cursos salvadores son casos en los que hay una acción, hay un movimiento muscular. En realidad, en los casos de omisión también hay movimientos musculares. Lo que pasa es que el movimiento muscular no va dirigido a lesionar el resultado, a producir el resultado lesivo, sino que nos llama la atención, lo interpretamos precisamente como una ausencia de intervenir para evitar un determinado resultado. También hay movimientos musculares porque la omisión en estado de pasividad absoluta no es imaginable. Incluso cuando estamos muy quietos, algo estamos moviendo, en principio, si no estamos muertos. Bien, entonces hemos dicho, sí, los casos de cursos causales salvadores son casos de acción. Pero ¿en qué se diferencia el curso causal salvador del curso lesivo? Es decir, ¿en qué se diferencia de A? ¿En qué se diferencia? Uno diría, el caso de A es un caso, el que arroja al agua a otro, es un caso de causalidad real. Hay una causalidad empírica, eficiente. Yo arrojo al otro al agua, y una vez que arrojo al agua y que él no sabe nadar, va funcionando la ley de la gravedad y la fuerza de las aguas, es un tema de fuerzas al final, él no es capaz de realizar una fuerza en sentido contrario y se ahoga. O sea, mi movimiento corporal de arrojarlo al agua en combinación con las distintas leyes físicas que se producen ahí, determinan, en términos eficientes, lo que llama la doctrina la causalidad real, la producción del resultado, ¿verdad? ¿Y aquí qué pasa? Pues no pasa lo mismo, porque este no ha causado el resultado, al menos no lo ha causado en sentido físico. Ningún profesor de física dirá que este señor ha causado la muerte, mientras que sí lo dirá de A. Si B se muere ahogado, nadie dirá que D ha causado en ese mismo sentido la muerte. Porque efectivamente, por mucho que observemos la conducta de D, veremos que lo que ha hecho D ha sido interrumpir efectivamente un curso salvador de B. Por lo tanto, en principio aquí no encontramos una causalidad real.
Alguien podría decir, bueno, causalidad real, no, pero otra forma de causalidad sí. Causalidad en sentido lógico. Porque hacemos el siguiente análisis. Si D no hubiera interrumpido, C habría evitado y por lo tanto B no habría muerto, ¿verdad? Esto se llama, estamos aplicando sin darnos cuenta la conditio sine qua non. Causalidad lógica. Porque la fórmula de la conditio sine qua non introduce aquí una causalidad lógica. Es la misma causalidad lógica que introducimos y decimos, si C no hubiera salvado, omisión, si C no se hubiera tirado al agua o no hubiera arrojado el flotador, B habría muerto. Es decir, que mientras que los comportamientos de interrupción de cursos salvadores son acciones, movimientos corporales, y se parecen a la comisión activa, cuando analizamos su relación con el resultado, no se parecen a la comisión activa, se parecen a la omisión, porque también en la omisión hay una causalidad en sentido lógico con el resultado, lo que llaman, más modernamente se llama la cuasi-causalidad, es decir, hay una causalidad lógica, que es la causalidad de las condiciones negativas. Si tú hubieras venido, yo no habría tenido que irme en taxi. Es una omisión de ir a recogerme en el automóvil. Si tú no hubieras venido, me habría tenido que ir en taxi. Esto no es causalidad real, es causalidad lógica. Forma parte de nuestras explicaciones, de nuestros enunciados sobre la realidad. Y la realidad la podemos explicar mediante enunciados causales activos, pero también mediante otros enunciados causales lógicos. Por ejemplo, este. De tal manera que igual que en la omisión decimos, si usted hubiera salvado, el paciente no se habría muerto, también podemos decir, si usted no hubiera impedido que el médico entrara en el quirófano, el paciente habría sobrevivido. Es una causalidad distinta, lógica, es la causalidad de las condiciones negativas, que aquí se llama condiciones impeditivas de las impeditivas, que no deja de ser, de nuevo, un ámbito de condiciones negativas, la double prevention de los anglosajones, condiciones impeditivas de las impeditivas. Pero claro, hemos dicho, ¿cuál es el problema de esta causalidad distinta, de estas acciones que tienen que infringen prohibiciones, es verdad? Es decir, está prohibido interrumpir cursos impeditivos, esto lo tenemos claro, está prohibido. Y por lo tanto, de entrada, si uno interrumpe un curso impeditivo, un juez va a abrir unas diligencias, va a empezar a investigar lo que ha pasado ahí, un curso impeditivo de un curso lesivo. Pero, insisto, cuando nos metemos en el análisis de la causalidad, vemos que es una causalidad distinta. Se parece a la omisión. No se parece a la acción, sino a la omisión. ¿Y cuál es el problema que tiene la causalidad en la omisión? Que es el mismo problema que tiene la causalidad en los cursos, en la interrupción de cursos salvadores, que requiere un juicio hipotético. Es decir, que no basta con eliminar mentalmente, que es lo que hacemos en la relación entre A y B, eliminemos mentalmente A. ¿Qué habría pasado? Esta es una fórmula hipotética, la conditio sine qua non, pero no necesitamos añadir nada a la hipótesis. Eliminemos A, ¿qué habría pasado? Para hablar de D y para hablar igualmente de un C humano, ¿qué tenemos que hacer? Añadir éxito. Si tú te hubieras arrojado al agua, cosa que no hiciste, B no habría muerto. ¿Seguro? Dependerá. Dependerá de si yo hubiera logrado llegar a donde estaba B. Una cosa es arrojarse y otra es llegar. Cuando me dice, si tú te hubieras arrojado al agua, B no habría muerto, se está añadiendo, sin decirlo, un dato, que es que yo hubiera tenido la capacidad de llegar. No ex ante, no ex post, de verdad. No en las apariencias, de verdad. Para que B no se muera, es necesario añadir, y para imputarme la omisión es necesario añadir que yo podría haber tenido éxito. Fíjense que aquí aparece mucho más claro. Si tú no hubieras interrumpido, entonces B no habría muerto. Cuidado, cuidado. Si yo no hubiera interrumpido y si aquello que yo interrumpí hubiera tenido éxito, caso de no haber sido interrumpido por mí. Claro, ¿esto qué pone de relieve? Pone de relieve que mientras que a propósito de los cursos causales, de la interrupción de cursos causales salvadores y de los propios cursos causales salvadores, ex ante podemos decir, bueno, parece que
Esto se puede conseguir y, desde luego, si no se pudiera ex ante de ninguna manera evitar el resultado, no diríamos que nadie ha omitido, es el juicio ex ante, el juicio de la norma ex ante, y aquí, si no hay ninguna posibilidad de que este curso tenga éxito, tampoco se dirá que yo he interrumpido un curso salvador, yo podré decir, oiga, es que el curso no era salvador, ex ante, ya se veía claramente que no podía tener éxito de ninguna manera. Lo que estamos introduciendo ahora aquí es una perspectiva ex post, y es que efectivamente esto habría llegado si yo no lo hubiera interrumpido, o yo habría logrado salvar si me hubiera tirado al agua. Esta es la gran pregunta que de alguna manera no ha dejado de estar presente en la dogmática, sobre todo histórica, de la omisión, aunque se le ha dedicado mucho menos atención que a la posición de garante, naturalmente, pero que también tiene importancia en la interrupción, tiene mucha importancia en la interrupción de cursos causales salvadores. Les pongo un ejemplo, un caso de la jurisprudencia española muy antiguo, yo creo que lo estudiamos en algún seminario aquí, en Pamplona, hace 1000 años. Esto era una señora, esta señora fue acometida por su marido, que le asestó varias puñaladas, muchas puñaladas, de tal forma que con una hemorragia múltiple se fue conducida a un hospital. En ese hospital determinaron que efectivamente había que suturar todo lo que se pudiera, pero en la medida en que no tenían muy clara cuál era la dimensión de las hemorragias internas, decidieron como primera providencia hacer transfusión máxima. Entonces le puso un catéter y transfusión al máximo ritmo terapéuticamente establecido. No sé muy bien por qué motivo esa señora, en lugar de estar en una unidad de cuidados intensivos, estaba en una habitación. Entonces apareció otra persona que dijo que esa señora, como ella misma, por cierto, eran miembros de la confesión de los testigos de Jehová, y que le arrancaran el catéter, que se lo quitaran. Los médicos no hicieron caso y estuvieron allí, la alejaron, la echaron. Entonces ella se retiraron, ella aprovechó un descuido, una colocación de una última bolsa de transfusión, y se coló en la habitación y arrancó el catéter. Fíjense, es una estructura de interrupción de un curso salvador. Arrancó el catéter. Y el Tribunal Supremo Español la condenó. La condenó por homicidio, es decir, condenó por homicidio al marido, naturalmente, porque esto no interrumpe el nexo, entendió el Tribunal Supremo que esto no interrumpía el nexo de imputación, este es otro problema, la interrupción de los nexos de imputación objetiva, que esto no interrumpía el nexo de imputación del marido asesino, e hizo responsable de la muerte a A, el marido asesino, y a D, la que interrumpió el curso salvador. Pero la pregunta, ¿era salvador ese curso? No lo sabemos. Más bien, a la vista del análisis ex post, cosa que el Tribunal Supremo desde luego no tuvo en cuenta, parecía que la transfusión era un vano intento de evitar lo imposible. Si era imposible evitar, y ex post se detecta que era imposible salvar a esa señora, ex post, ex ante, dices, bueno, de momento hay una posibilidad ex ante, sino de que los médicos le hubieran hecho la transfusión. Pero una vez que lo hemos visto ex post y se hace la autopsia, ¿realmente podía evitar la muerte de esa persona la transfusión de sangre? Porque si no podía evitar ex post, entonces esa interrupción no puede merecer el título de imputación del resultado de muerte. ¿Eso qué hace? Que nos encontremos al menos con 3 casos distintos. El curso salvador ex post, yo digo ex ante, si no hay probabilidad ex ante ya lo rechazamos de antemano. Ex post, los cursos salvadores pueden tener 3, digamos, estructuras en cuanto a la salvación. Uno, que se detecte que jamás habría evitado el resultado, jamás, es decir, esa transfusión jamás habría evitado la muerte de la señora sometida a ella, y en este caso, evidentemente, no se debería imputar el resultado, que seguro que sí, y entonces, naturalmente, sí se podría imputar el resultado, o que incluso ex post no se sepa, que ex post el único juicio que podamos llevar a cabo sea el juicio de probabilidad. Probabilidad. ¿Qué hacemos con estos casos de probabilidad? Con estos casos de probabilidad, la doctrina dominante tiene muchas dudas y el que parece no tener ninguna duda es el profesor Roxin, que ha traspuesto a estos casos de omisión la teoría del incremento del riesgo.
La misma teoría del incremento de riesgo que Roxin pretende que funcione en un esquema muy distinto, el de la comisión activa, porque en ese esquema de la comisión activa la teoría del incremento del riesgo es una teoría complementaria de la causalidad, es una teoría normativa complementaria. Roxin la coloca aquí como teoría sustitutiva de la inexistente causalidad real. La teoría de la disminución del riesgo. Aquí, si ex post determinamos que habría podido disminuirse el riesgo, es decir, que lo único que sabemos es que parece que de algo podría haber servido ex post esto porque habría disminuido el riesgo, entonces imputamos responsabilidad a título de omisión. Digamos que la regla sería: responde del resultado por omisión aquel sujeto que ex post habría podido disminuir el riesgo si hubiera intervenido y no lo hizo. Eso es lo que dice la teoría de la disminución del riesgo. Y aquí se dice: responde por el resultado un sujeto D cuando interrumpe un curso que habría disminuido el resultado si él no lo hubiera interrumpido. Pero claro, esto no es lo mismo. No estamos, o sea, es lo mismo haber podido evitar ex post seguro el resultado que haber disminuido ex post el riesgo de evitación del resultado. Esa es una pregunta que no por mucho realizarse se contesta con facilidad. No es nada fácil y, digamos, esta dificultad de analizar el problema y sobre todo de responder con claridad que dos casos distintos deben tratarse absolutamente igual, que es lo que está, a lo que conduce la tesis de Roxin del incremento del riesgo, y es que en los casos de omisión y en los casos de interrupción de cursos salvadores le basta con un juicio ex post de probabilidad para imputar responsabilidad, con un juicio ex post de probabilidad jugando con un juicio hipotético, es decir, añadiendo una propiedad a algo que no está en el mundo real, sino que es un juicio hipotético, un juicio añadido. Digo que este tipo de análisis está generando cada vez más problemas y les voy a poner dos ejemplos que se han dado en la jurisprudencia alemana muy reciente y que he utilizado para escribir el editorial de este número que acaba de aparecer de la revista Indret en la sección nuestra de penal. Son dos casos bastante interesantes. Uno es el caso de los trasplantes, en el que el Tribunal Supremo alemán en 2018, dudo si fue en 2017 o 2018, dicta una sentencia absolutoria en el siguiente caso. Esto era un médico que tenía un paciente, tenía varios pacientes en realidad, que necesitaban un trasplante de hígado. Entonces, lo que hizo el médico, en primer lugar, hay una primera irregularidad, es introducir, mediante un falseamiento de documentación, introducir a estos pacientes en la lista, en la secuencia, en la cola de trasplantes de órganos. Eso ya, por lo visto, ya no reunía ni las condiciones para entrar en la propia cola. Pero además lo que hizo es, de nuevo, con documentación falsa, adelantarlos con respecto al lugar que les correspondía ocupar en la cola. Es decir, determinó que se les pudiera realizar a ellos un trasplante de forma anterior y, por lo tanto, en perjuicio de otros pacientes. Fíjense que aquí lo que hace el médico es interrumpir un curso salvador. Naturalmente para beneficiar a los suyos, en un discutible estado de necesidad que no se da, porque el estado de necesidad en estos casos se somete a los procedimientos institucionalizados, ya saben, primacía de las instituciones, primado de los procedimientos establecidos. Entonces el médico, al margen de las reglas del estado de necesidad y sin respetar las reglas de los trasplantes, lo que hace es interrumpir un curso salvador que era la lista de trasplantes para neutralizar el curso lesivo de esos pacientes postergados que padecían una enfermedad hepática. ¿De acuerdo? O sea, la lista de trasplantes es un curso salvador regulado, es un curso salvador perfectamente regulado por el derecho, en realidad son las reglas de la Asociación Alemana de Medicina, digámoslo así, Colegio Alemán de Médicos, por traducir a nuestra terminología. Eso es el curso salvador y esto es el curso interruptor, es decir, el colocar delante de otros pacientes a los míos. La pregunta es, ¿y si los pacientes postergados habrían sido salvados por el curso salvador trasplante? El Tribunal Supremo dice que no lo sabe y por lo tanto le absolvió al médico de las muertes por no trasplante
de esos pacientes postergados. No está mal el tema, ¿eh? Es decir, que ya vemos que los cursos salvadores no tienen que ver solo con flotadores y ríos, ¿eh? Tienen que ver... O sea, que a veces los problemas teóricos de esta es una tontería, ¿quién se tira con flotadores y demás? Luego hay casos de flotadores, naturalmente, claro, y de barcas y de remos y todo. Pero fíjense cómo tenemos una estructura que nos permite afrontar, con enorme polémica, porque este caso ha dado lugar, ya se pueden imaginar, a un montón de artículos discrepando, en fin, ha dado lugar a mucha discusión intelectual. Pero, por lo tanto, el Tribunal Supremo lo que ha hecho ha sido absolver, porque no ha considerado que se hubiera probado suficientemente el perjuicio, subrayo perjuicio, luego retomo esta idea, a los pacientes. Segundo caso. El segundo caso todavía no ha sido enjuiciado por el Tribunal Supremo alemán. Está el procedimiento, yo no sé si hay sentencia todavía de primera instancia, creo que no, pero es muy interesante también. Muy interesante porque el caso es el siguiente. Esto era un farmacéutico que tenía encargado proveer de medicación a varios hospitales públicos y privados para el tratamiento de tumores con medicamento citostático, es decir, que traten de interrumpir la proliferación celular de las células cancerosas. ¿Qué hizo este médico? Eliminó hasta en un 90% en sus medicamentos el principio activo. Para ganar dinero, eliminó un 90% el principio activo y vendió. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que mucha gente compró curso salvador, el medicamento citostático era el curso salvador para el tratamiento de la enfermedad, y el médico interrumpía el curso salvador porque quitaba el principio activo hasta en un 90% para tener más principio activo y al 10%, imagínese el dinero que ganaba, ¿no? Bueno, aquí tenemos de nuevo la misma estructura, mutatis mutandis, y es, los citostáticos habrían tenido éxito, no habrían tenido éxito, en qué medida. Yo creo que aquí hay dos factores que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la relevancia que puede tener en estos casos, tanto de omisiones, es decir, de no salvación, como de interrupción de cursos salvadores, la relevancia que puede tener el hecho de retrasar la muerte, retrasar. Porque del mismo modo que imputamos una muerte a quien adelanta la producción de la muerte, es decir, persona tal, no, si se habría muerto de todos modos, ¿no? Pues como dice la profesora Pupe, todos nos vamos a morir de todos modos, por lo tanto nunca tendría que haber asesinatos, porque es una cuestión de adelantar. Sin embargo decimos, hombre, el adelantar parece relevante, ¿no? Si me adelantan un minuto, y hasta en un minuto decimos que es relevante. Hombre, decimos, cuando se mata con una sedación letal a un paciente a la que le quedaban minutos, horas, días de vida, decimos, esto es un asesinato. Todo el mundo tiene derecho a su último tiempo. Y así, en lugar de ser días, horas, etcétera, pues eso es más tiempo, pues tiempo. Por lo tanto, ¿qué relevancia tiene la posibilidad no de evitar, sino de retrasar? Esto vale para la vida, no vale para otros bienes jurídicos, ¿eh? Luego les comento un par de cosas. Por lo tanto, la relevancia del retrasar. Esto es un tema de que a veces no somos conscientes en, sobre todo, la vida, vuelvo a insistir, ¿eh? En otros, el patrimonio se puede plantear igual, pero no en la misma medida, y hay bienes jurídicos en los que el retrasar no tiene ninguna relevancia. Pero el retrasar. Y en segundo lugar, algo muy relevante, y es que lo que no cabe dudar es que aquí se priva de una oportunidad, la idea de privación de oportunidad. Es decir, en todos estos casos, lo que está claro es que si ex ante había probabilidad de que el resultado no se produjera, etcétera, lo que a mí me hace el interruptor es privarme de una oportunidad. La pregunta es, ¿privarme de una oportunidad es lo mismo que lesionarme? Y la respuesta es que no. En ese sentido, los penalistas seguimos siendo demasiado toscos en la aproximación a estos casos. Los civilistas lo tienen muy claro, o cada vez lo tienen más claro. Una cosa es privarme de una oportunidad, de salvarme, y otra cosa es lesionarme. En términos de indemnización, vale menos dinero que me priven de una oportunidad
que el que me lesionen. Parece claro. Los franceses construyeron, los civilistas franceses construyeron esta doctrina. La doctrina de la pérdida de oportunidad, la perte de chance. Y los ingleses la empezaron a asumir, the loss of opportunity. Y esa idea, que en civil, insisto, en España ha entrado, sobre todo, fíjense para qué casos interesantes, para el abogado que no pone un recurso a tiempo, interrupción de un curso salvador propio, yo les he contado solo los ajenos. El abogado que defrauda, que perjudica a su cliente por no haber puesto un recurso, es que era imposible ganarlo. Bueno, pero me ha privado una oportunidad. Vete a saber, cosas más raras pasan. Bueno, pues para estos casos, sobre todo, y luego en temas médicos muchísimo, dice, quien me ha privado una oportunidad me tiene que indemnizar por ello. Pero la pregunta es, ¿no estamos siendo demasiado toscos los penalistas que decimos o sí o no, o te imputo o no te imputo? La pregunta es, ¿cómo puede el derecho penal afrontar estos casos para los que la dinámica cuantitativa de la indemnización en civil es muy apta, y sin embargo en penal, como tenemos o consumación o tentativa, o tenemos soluciones o un delito de peligro concreto, nosotros en España, y supongo que en otros países será igual, tenemos un delito de peligro concreto que contempla los casos de privación de efecto terapéutico a un medicamento. Interesante, delito de peligro concreto. Pero bueno, para eso hay que tipificarlo. Fíjense lo interesante que es que en estos casos, por ejemplo, en los delitos dolosos exista atenuación facultativa para la tentativa, porque eso te permite recorrer este margen de una forma más adecuada. Las atenuaciones facultativas, se pone de relieve, son un buen recurso de justicia. Cuando la mecánica del sí o el no, la tentativa o se castiga igual con la consumación o se castiga menos. Cuando tenemos una dinámica así de atenuación facultativa podemos abordar mejor el resultado, mejor el problema, digámoslo así. ¿Esto qué significa, en definitiva? En mi opinión, hemos sido demasiado rígidos en el abordaje de los casos de omisión y los casos de interrupción de cursos salvadores, especialmente en estos últimos. Que en los casos de interrupción de cursos salvadores seguimos muy anclados en el sí o el no de la imputación objetiva del resultado. El resultado se imputa objetivamente o no se imputa objetivamente. Creo que, aparte de otros muchos problemas, el problema de la interrupción de cursos causales salvadores tiene que ver con esto. Vamos a ver un ejemplo que creo que lo puede poner de relieve, y con esto termino. Imaginemos que este curso lesivo es humano. Es un atraco. Un atraco. Y este curso también es humano, pero podría ser natural. Lo que importa es que este sea humano. Y tenemos el curso interruptor. Atraco. Viene la policía y un tercero atraviesa un camión para que la policía no llegue. ¿Verdad que no tendríamos duda de decir que es un partícipe? Que ha favorecido, mediante la interrupción del curso salvador, ha favorecido. ¿Por qué nos sentimos tan cómodos? Porque en la participación no hace falta causalidad. Basta con el favorecimiento. El favorecimiento es un juicio mucho más laxo que el juicio de causalidad. En España no hay ninguna duda que el vigilante, que está aquí para interrumpir cursos salvadores, el vigilante es cooperador necesario, en la terminología española. Es cooperador necesario del resultado. ¿Por qué aquí lo vemos mucho más claro? Vuelvo a insistir, porque la participación, aunque hay autores que dicen que hace falta causalidad, en la participación lo que se exige de verdad es favorecimiento. No hace falta un juicio ex post con la intensidad del juicio de imputación del resultado. En resumidas cuentas, que los casos de interrupción de cursos causales salvadores favorecen el curso principal, favorecen el curso lesivo. Claro que lo favorecen. Lo favorecen porque como mínimo privan de una oportunidad al perjudicado, digámoslo así. Lo que no está claro en absoluto es que ese favorecimiento deba dar lugar a una imputación, en el caso de que los cursos sean naturales, a una imputación al interruptor de un curso lesivo a título de autor por delito consumado. Y creo que eso demuestra varias cosas. Una, que tiene mucho interés seguir profundizando en esta estructura, que nos da elementos de juicio para analizar la dinámica de estos casos de imputación del resultado. Y en segundo lugar, que en estos casos tenemos que buscar soluciones un poquito más distintivas de las que estamos
acostumbrados a utilizar. Lo dejamos aquí, muchas gracias.